Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto para vivir, si hiciera falta tanto para sonreír, si hiciera falta tanto para vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Amigas, amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. Comprando coches, muebles y televisores, sale piscina. ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y todas, un día más de radio, un día con ganas de que el verano se asiente un poquito. Y que no haya mucho fuego. ¿Qué tal, Manuel? Hola Antonio y Carlos, al amigo Fran, como siempre, y nada, a todo el que nos escuche, pues desde aquí también saludamos y ya nos vamos otro día más por aquí, con todas ellas. Un verano que ya está calentito por el tema del fuego, comentaba. Pero empezamos con el abrazo a Gaza. En Gaza, donde Estados Unidos e Israel, esas guerras que protagonizan y que luego quieren hacer treguas que luego no respetan, y donde no hay acuerdos de paz que sean duraderos, y donde en definitiva pelean y luchan por el petróleo y por la colonización y ocupar el territorio. Pero en Palestina, en Gaza, todo sigue igual, como un asunto pendiente, con un lugar donde la violencia cada vez más visible y donde mientras que esta gente discute en cómo contener la guerra regional, eso es Estados Unidos, porque desde luego Israel no tiene ninguna intención. Pues la población palestina sigue viviendo bajo bombardeos, hambre, desplazamientos, ruina y el control militar de Israel. La palabra alto el fuego funciona menos como una garantía para la vida civil que como una forma de administrar la intensidad de la violencia. Antonio, quería añadir este sábado pasado en el programa de la cadena SER, A Vivir, que son 2 días, se puede escuchar muy fácilmente del 8 a 9 y es un momentito. Ahora. Tenemos ahí una que eso a través de los podcasts, en fin, es muy fácil un documental sonoro, el de Centrado en Palestina, de la periodista Mónica García Prieto, y el título es Disección de un genocidio, medicidio, en fin, y hacía referencia como de manera, en fin, sistemática, pues lo mismo que la red de hospitales, de médicos, que lo hacen todavía más difícil. Y ya os digo, si tenéis oportunidad de escucharlo, que es muy interesante. Muy bien, gracias Manuel. Gracias. Bueno, llega Carlos, cuando pasan estas cosas, suele decir: estamos en Semana Santa, pues ha empezado el carnaval, y ahora pues es inevitable decir: ha empezado el fútbol.
pero claro, nosotros el fútbol no nos interesa en este programa. Pero sí es verdad que hay un aspecto del fútbol, del Mundial, que sí nos interesa. Para aquellos que lo estéis siguiendo, os habréis dado cuenta que en los partidos hacen 2 paradas para se llama hidratación. De hidratación. Son 3 minutos en cada uno de los 2 tiempos, ¿no? Pero las Naciones Unidas le pidieron a la FIFA, a los que organizan el Mundial, de que aprovecharan, porque claro, esto se hace por las elevadas temperaturas que hay en el campeonato, para que no les pase nada a los jugadores y también al público. Entonces, las Naciones Unidas le pidieron a la FIFA que aprovecharan esos 3 minutos y en lugar de meter tanta publicidad, que lo hacen también para eso, para forrarse, pues que los comentaristas aprovecharan para hacer llegar a la población de que eso de que hace tanto calor en esta época y que obliga a los partidos por primera vez en la historia a parar para que a los jugadores no les pase nada, tiene mucho que ver el cambio climático y que se podían aprovechar esos 3 minutitos para que los presentadores pues metieran alguna cuñita de concienciación sobre el sentido que tiene lo de la paradita. Total, que sobre ese asunto ha escrito un artículo muy interesante Manuel Planelles en El País, que es el que nos va a servir hoy en la opinión, y nos ha llamado muchísimo la atención porque es un mundial, como todo lo que pasa en Estados Unidos y eso, desatado de todo, de consumo, de huella ecológica, de temperatura, en fin, todo lo malo que ambientalmente puede tener que ver con la organización de un evento, lo tiene este Mundial de Fútbol. Así que luego nos acercaremos un poco más a esa problemática con el artículo de Manuel Planelles. Bueno, pues nada, vamos a los contenidos de hoy, Carlos. Pues yo vamos a darle otra pequeña vuelta de tuerca al tema del arbolado urbano. Uh-huh. Bajo mi punto de vista y bajo mucha gente, el tema de la protección del arbolado urbano debe pasar en alguna medida por un tema legislativo. Igual que existen los derechos de los animales, los derechos de las personas, pues el arbolado y los arbustos deberían tener una medida de protección, que no sea solo buena voluntad, no sea solo el criterio de un concejal, criterio de quien sea. No. Entonces no existe a nivel unánime, ni existen ordenanzas, existen algunas medidas que se toman en algunos sitios puntualmente, pero no hay una regulación oficial a nivel estatal que determine cuál sería la protección de los árboles. He retomado algunas de las distintas ordenanzas que hay, algunas de los principios que regulan, algunas de las posibles tipos de valoración de los árboles a la hora de poner sanciones, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar incluso de la norma Granada. Ajá. ¿Sabéis lo que es la norma Granada? Pues no tengo ni idea. Pues nada, luego os explico lo que es la norma Granada. Ahora lo sabremos. Vamos a tener la audiencia, atenta. Y Manuel, ¿qué nos has preparado? Pues nos vamos a quedar por aquí, por la Campiña, y digo Campiña porque es una zona agraria con unas características muy concretas, y claro, pues las aves que viven en estos hábitats, pues hay un declive importante en estas últimas décadas. Haremos referencia a un estudio que ha sido coordinado por el Consejo Europeo de Censo de Aves, y nada, pues haremos referencia pues a varias especies y principalmente a la carraca europea, que va cada día, hay menos, pero a través de distintos proyectos de conservación, pues hay algunas comarcas en las que están tratando de que remonte. Y vamos a terminar con un proyecto en concreto que al menos pues nos da esperanza de que la cosa puede cambiar. Muy bien, pues completamos nuestro programa con nuestras habituales secciones. Ecos de la Tierra, 40 años contando en Apunte de Naturaleza, el latido del mundo, y que hoy Gina Carmona nos recuerda el asesinato de los periodistas españoles David Beriaín y Roberto Fraile, que ocurrió en Burkina Faso en 2021. La guarida literaria, con la que cerramos nuestro programa, que le pone voz Isabel Bono y que nos lee una creación propia, una poesía que titula Maruja y Tomasito. Y la opinión, como os comentaba al principio, es un artículo un extracto de un artículo de Manuel Planelles que publica El País y que titula
el Mundial de la Contradicción Climática, el primero con pausas obligatorias por el calor, patrocinado por la mayor petrolera del mundo. Así que nada, empezamos. En nuestro espacio Ecos de la Tierra, 40 años contando en Apuntes de Naturaleza el latido del mundo, Gina Carmona nos recuerda el asesinato de los periodistas españoles David Beriaín y Roberto Fraile en Burkina Faso, en 2011. David Beriaín y Roberto Fraile fueron asesinados en abril de 2021, en el este de Burkina Faso, mientras grababan un documental sobre la caza furtiva y la protección de la fauna en una zona muy peligrosa, cercana a la frontera con Benín. Ambos viajaban junto a una patrulla contra la caza furtiva, cuando sufrieron una emboscada de un grupo armado vinculado al terrorismo yihadista en el Sahel. Los periodistas estaban realizando un trabajo de investigación para mostrar la realidad de una región marcada por la violencia y la presencia de grupos extremistas. Tras el ataque, fueron secuestrados y posteriormente asesinados junto al conservacionista irlandés Rory Young. El crimen causó una gran conmoción en España y en el mundo del periodismo, ya que ambos eran profesionales muy reconocidos por cubrir conflictos y situaciones de riesgo. David Beriaín era conocido por documentales como Clandestino, donde investigaba mafias, narcotráfico y conflictos internacionales. Roberto Fraile, por su parte, tenía una larga experiencia como cámara en guerras y zonas peligrosas. Incluso había resultado herido años antes en Siria. Este asesinato puso de nuevo el foco en los peligros que sufren muchos periodistas para informar desde lugares en conflicto. Organizaciones internacionales como la UNESCO condenaron el ataque y defendieron la importancia de proteger la libertad de prensa y la seguridad de los reporteros. El Mundial de Fútbol que ha comenzado será el más largo de la historia, además del más mercantilizado. Pero además será el primero en el que se obligará a realizar 2 pausas a mitad de cada tiempo para la hidratación de los jugadores debido a las amenazas de altas temperaturas que se esperan en las 16 sedes repartidas por México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y si se aprovecharan parte de los 3 minutos que durarán las pausas para explicar cómo el cambio climático está detrás de un aumento de las temperaturas extremas? Porque este gran espectáculo deportivo organizado por la FIFA no es ajeno a los impactos del calentamiento global. Eso es lo que pide el Área de Cambio Climático de la ONU, que propone que los locutores y periodistas que empleen 60 o 90 de esos segundos en explicar a su audiencia qué hace el calor al cuerpo y a la intensidad y al estilo de juego, y cómo el cambio climático está aumentando los impactos extremos y las soluciones que existen, que según la ciencia pasan principalmente por dejar atrás los combustibles fósiles. La próxima vez que vea una pausa para beber o un partido retrasado por un calor extremo, recuerda por qué. El carbón, el petróleo y el gas están calentando nuestro planeta. Pero en el mundial más mercantilizado de los celebrados hasta ahora, esos 3 minutos a mitad de cada tiempo son oro de 24 quilates para los anuncios comerciales. Este asunto, el de la publicidad, lo sitúa como la de la gran contradicción climática, porque mientras se adoptan esas pausas obligatorias justificadas por el calor, uno de los 7 patrocinadores principales de este campeonato es la mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco,
además de ser la compañía del sector fósil que más gases de efecto invernadero expulsa, o dicho de otra forma, la que más contribuye al calentamiento global, es propiedad de Arabia Saudí, uno de los países que en las últimas décadas más trabas ha puesto en las conversaciones sobre el cambio climático en las Naciones Unidas. 6 decenas de futbolistas y exfutbolistas que juegan en ligas profesionales masculinas y femeninas apuntaron también hacia el calor y a las compañías fósiles en una carta abierta a mediados de mayo. Además de pedirle a la FIFA que actualice su marco de estrés térmico para proteger mejor a los deportistas, solicitaban a los organizadores de la Copa que no acepten patrocinios de empresas de combustibles fósiles y que tomen medidas serias para reducir el impacto climático en este deporte, incluyendo un calendario futbolístico más pequeño y regional. Este mundial, el que contará con más selecciones, también es considerado en algunos análisis como el más contaminante, por celebrarse en 3 países multiplicando los desplazamientos y ser el más largo. Los organismos rectores del fútbol dan prioridad a la expansión comercial sobre las preocupaciones medioambientales. Esa contradicción climática también escala hasta lo más alto, hasta el presidente del país en el que se celebrará la final del Mundial allá por julio, Donald Trump, porque a Trump, la FIFA, le concedió en diciembre del año pasado, de 2025, el Premio de la Paz por su compromiso con la paz. Pero más allá de las guerras que ha provocado, patrocinado y respaldado, Trump, en su año y medio de mandato, el presidente de Estados Unidos, se ha convertido a la vez en el gran supervillano del medio ambiente dentro y fuera de su país. Además de desmontar toda la regulación ambiental que pudiera poner freno a los combustibles fósiles en Estados Unidos y de atacar a su alternativa, las renovables, su gobierno presiona en todos los foros internacionales que puede para frenar la lucha contra el cambio climático. Y ha sacado a su país del Acuerdo de París, el pacto que rige los esfuerzos porque el calentamiento se quede dentro de los límites lo menos catastróficos posibles. Con o sin Estados Unidos dentro de ese pacto, el cambio climático sigue avanzando y golpea al fútbol. Alrededor del 25% de los partidos que se jugarán, 26 de los 104 programados, se desarrollarán probablemente en condiciones peligrosas para la salud de los jugadores y en algunos casos de los aficionados que asistan a los estadios. El riesgo no se reparte de manera uniforme. Las ciudades anfitrionas del sur y del interior de Estados Unidos y México están en general más expuestas con recintos al aire libre como Miami, Kansas o Filadelfia, mostrando un fuerte aumento en la probabilidad de alcanzar umbrales peligrosos de calor. Los expertos ya apuntan a un cambio en el fútbol profesional motivado por las elevadas temperaturas. El calor extremo puede ralentizar el juego. Añade las Naciones Unidas. Los jugadores pueden presionar menos, correr menos, recuperarse más despacio y gestionar su energía de forma diferente. Vamos a entrar un poco en lo que supone proteger a los árboles con unas medidas legales en los que se puedan sentir respaldados por los humanos, ¿no? Y precisamente de la intervención de los humanos. Ya he recogido algunas de las legislaciones, algunas ya las hemos visto aquí, la ley de montes que del 92 ya la vimos aquí, del 92, pero que después ahora este año en marzo hubo una revisión y el 9 de abril se puso de nuevo en vigor la lema que ya lo estuvimos viendo aquí, pero era más dedicado a la protección de terrenos forestales, ¿no? Me gustaría la próxima temporada hacerle otro repaso a esta nueva ley de montes, pero nos interesaba sobre todo el tema de los árboles urbanos. No existe una ley general de árboles urbanos. Está la ley de flora silvestre y fauna, que un poco sí hace un catálogo de especies amenazadas. Existe otra legislación a nivel nacional de patrimonio histórico-cultural, que son los árboles singulares, que después veremos qué son esto de la declaración de árbol singular. En fin,
pero una protección específica a nivel nacional del árbol urbano no existe. Esto es dependencia local. Existen las ordenanzas municipales en las que regulan un poco lo que son las podas, lo que es la protección un poco del árbol, las talas indiscriminadas, en fin, un poco responsabilidades de los ayuntamientos en lo que sería el mantenimiento y la protección de los árboles. El tema de catálogos singulares, pues es regular dentro de las poblaciones un catálogo de árboles que por su singularidad, que después lo veremos, bueno, pues hay que protegerlo de alguna forma. Y ahí sí existe una delegación territorial, la delegación territorial de sostenibilidad, que bueno, que un poco regula el cuidado de estos árboles y por sus características especiales. La creación de unas directrices, unos planes directrices para el arbolado urbano depende de los ayuntamientos, depende y también puede ser de la regulación autonómica. Es la necesidad de tener esos documentos técnicos que obligan al ayuntamiento y a todos los que se arrimen al cuidado y a la protección de los árboles, a tener una gestión del árbol no como un solo elemento decorativo, sino como un ser natural, un ser esencial para la salud pública, para la adaptación al cambio climático. O sea, no es algo decorativo, no es un bien inmueble, no es un trozo de mobiliario urbano que podemos quitar y poner sin ningún tipo de respeto. Entonces, ese concepto es el que debe estar debajo de todo lo que es regulación de las ordenanzas y ver el árbol en este plan. Ejemplos, bueno, en Madrid, algunas pinceladas, hay muchas ordenanzas, he visto algunas, como la de Madrid, que sí tiene una protección del arbolado urbano, una protección casi total en las talas de árboles urbanos, vamos, que es muy estricto en la protección de las talas, sobre todo los árboles de más de 10 años o que tienen un diámetro de 20 centímetros. Y la tala es inevitable, bueno, se exige que la plantación haya una nueva plantación donde haya tantos ejemplares como los que se van a quitar, en fin, un poco de reposición de las talas de los árboles, como bien que no se puede perder por una tala, ¿no? Barcelona tiene un enfoque un poco más técnico, que se ha basado un poco más en la biodiversidad, regula un poquito de forma más milimétrica la protección del árbol durante las obras, ¿no? Que se hacen unos vallados de los alcorques, se hacen una distancia de la zanja, una prohibición un poco, compactar bien el suelo y las raíces. O sea, tiene una regulación muy estricta cuando hay obras para que esos árboles no sufran durante las obras, ¿no? Y por supuesto la sustitución de las especies de los árboles que haya que quitar. Sevilla, bueno, también Sevilla tiene un inventario y un plan de gestión. Sevilla tiene una cuestión importante que es una clasificación de infracciones. O sea, hay una serie de infracciones donde se pone en pie los que son muy graves. Las podas así que se hagan, se tienen una sanción. El desmochado o estas podas drásticas sin una justificación técnica tienen unas infracciones bastante serias, ¿no? En Vitoria, que también es otra está asociado a lo de Green Capital, que es uno de los referentes a nivel nacional del tema de urbanismo verde. Bueno, pues aquí hay unas ordenanzas que en realidad estas ordenanzas de Vitoria no aíslan el árbol, sino que lo integran dentro del concepto de la capital, ¿no? Hay un anillo verde que rodea la ciudad y hay unos criterios más biodinámicos, más tanto en la selección de especies como en el tipo de plantación, en fin, está muy integrado lo que es la plantación de árboles dentro de Vitoria. Yo afortunadamente he estado bastante por allí y es cierto, tienen una integración todo alrededor de los árboles muy, muy curiosa, ¿no? El sistema de riego también en Vitoria está automatizado, todos los árboles urbanos tienen un sistema de riego automatizado con criterios de ahorro de agua y tienen la obligación de que en cualquier urbanización nueva haya un porcentaje importante de arbolado, con lo cual está en primera línea, ¿no?
Lo que os decía de los árboles singulares es una catalogación, un catálogo que, o sea, no es una ley única, pero sí se desarrolla en las comunidades autónomas a nivel autonómico, lo que sería esta creación de un catálogo vivo de árboles que son singulares. ¿Por qué? Pues por su edad, por su tamaño, por la rareza, porque tiene un valor cultural o histórico, que han pasado cosas importantes en ese árbol, porque tiene un interés científico, un interés paisajístico. Entonces esos árboles se catalogan dentro de esta serie de árboles vivos, árboles singulares que se llama, y entonces ya hay una protección muy estricta. Eso está totalmente prohibido la tala, de mutilarlo de alguna forma, de dañarlo de ninguna forma. Incluso el entorno que lo rodea tiene una protección especial. Se llama un radio de seguridad alrededor de los árboles, que sería interesante que aquí en Marchena tuviéramos ese tipo de catálogo para proteger alguna que otra espécimen, ¿no? Tiene que haber unas autorizaciones específicas para cualquier intervención, tiene que estar aprobado por el régimen autonómico antes de meterle mano, en tratamientos, en algunas podas de mantenimiento. Tiene que estar conservado incluso los árboles que están en el terreno privado. O sea, los árboles no son propiedad, estos árboles singulares no son propiedad privada del dueño, tienen una protección la misma que la pública, y las consecuencias de multas económicas, de restauración del daño que se tenga este tipo de árboles, por el valor ornamental, por el valor ecológico, en fin, una responsabilidad penal. El hacerle daño a un árbol singular tiene una responsabilidad penal, o sea que puede llevar a la cárcel a quien le haga daño, ¿no? Este patrimonio natural, que aunque sea privado, tiene una tutela pública. Hay una obligación del propietario a cuidarlo, tiene que conservarlo, tiene que notificar a la administración si hay algún tipo de riesgo, si tiene algún síntoma, la seguridad, el riesgo que pueda tener para la persona. En fin, la persona que tiene en su propiedad un árbol singular tiene una tarea clara de conservación. Por supuesto, prohibida la tala, tiene que ser causas muy, muy excepcionales, que haya algún tipo de peligro irresoluble. También es cierto que para estas personas privadas que tengan en su terreno un tipo de árbol singular, pues también hay un asesoramiento técnico, hay incentivos fiscales, hay ayudas económicas, en fin, puede tener un apoyo de la administración, pero ese árbol es prácticamente sagrado ante cualquier intervención de cualquier tipo. Nosotros en Andalucía tuvimos una propuesta del Partido por Andalucía en la Junta de Andalucía que hablaba de una regulación no solo de los árboles singulares, hablaba de la necesidad de la protección de los árboles urbanos, y para eso creó una proposición de ley y la presentó en el gobierno andaluz, relativa a esto, a la protección y al fomento del arbolado urbano en Andalucía. El ámbito era para todo tipo de árbol, pero fomentaba los árboles que tenían más de 10 años, esa protección también de los árboles que tenían más de 20 centímetros de diámetro y que está en un entorno urbano o urbanizable, de protección de todo este tipo de árbol, no solamente los árboles singulares. Esta prohibición de tala injustificada, que el árbol no corra riesgo, que se fuera que no se pueda, que tiene que ser muy, muy justificado que una obra tenga destrozado un árbol, cuidado, que haya que trasplantarlo, en fin. Que haya también dentro de esta legislación el fomento de nuevas plantaciones, o sea, planes de promoción del arbolado con un presupuesto específico para que el arbolado continuamente se sigan plantando más árboles urbanos. Respecto el respeto del arbolado preexistente, o sea, que esa es otra de las cuestiones que también lo tocó Valle en la charla de aquí de Marchena. O sea, a veces se tiende a destruir una zona arbolada que ya existe para ahora hacer un proyecto de un jardín precioso y muy maravilloso, pero se ha cargado las arboledas y la estructura que había. O sea, respetar lo que hay antes de construir y ponernos a diseñar nuevas jardines porque son más modernos. Claro.
El valor ecosistémico Claro. que tiene un árbol viejo, un árbol de 20 o 30 años, pues no lo tiene un árbol de un año, evidentemente. Y la forma, la estructura, en fin, Claro. respetar toda la estructura que existe ya en un entorno arbolado y un entorno verde, no con la justificación de vamos a construir un jardín, vamos a arrasar con lo que hay. Pero eso no está regulado, o sea, estamos hablando de que esto está dentro de una propuesta de ley de donde se regule esto, ¿no? Y esté protegido este tipo de sitios, ¿no? También que haya algunos tipos de beneficios fiscales por mecenazgo, o sea, por cuidar árboles que sean patrimonio natural. Esta ley que se presentó en febrero de este año, en febrero del 26, pues nada, ha ido al traste. Se tuvo en consideración en marzo del 26 y el consistorio andaluz pues lo bloqueó y ha dicho que no. La primera excusa, que además es una herramienta que es muy frecuente para bloquear iniciativas que tiene el Parlamento andaluz, es decir, que bueno, que no está clara la financiación, de cuánto va a costar esto, en fin, un poco que la justificación y la financiación no está clara, con lo cual se bloquea. Y además añade el gobierno andaluz que bueno, con la gestión actual que tenemos ya cuenta con herramientas suficientes para la protección del árbol, que no hace falta hacer una legislación específica de protección del arbolado urbano, con lo cual esto se quedó en agua para nada, esta legislación. En vez de una revisión en positivo, buscando cómo ampliar esta situación, pues esta legislación que este posible plan de protección del arbolado urbano que se generó en el Parlamento de Andalucía se quedó en cero. ¿Cuáles son los 6 pilares básicos para crear una ordenanza de plataforma, o sea, una ordenanza de arbolado urbano? 1, que haya unas normas claras y específicas para proteger los árboles, sobre todo de las obras, ¿no? Proteger el tronco, proteger las raíces antes de empezar a picar. ¿Qué ocurre? Que en muchas obras se hace una protección a medias. Termina la obra y parece que el árbol no le ha pasado nada y resulta que por debajo ha habido un daño brutal y en menos de 2 años, en poco tiempo, el árbol desaparece, muere porque dice, bueno, ¿qué le ha pasado al árbol? Con lo bonito que estaba, porque el daño no se ve porque no se ha hecho una previsión del cuidado del árbol antes de empezar la obra. A que lo que hay que las medidas de el espacio de protección del árbol no se ha tenido en cuenta y entonces cuando termina la obra ese árbol que parece que está bien muere al poco tiempo. Que haya un protocolo de poda muy estricto, que nada de podas drásticas, nada de desmochado, incluso las podas terciadas que si no son desmochadas son un poco más para arriba, que tampoco debería prohibirse totalmente. Tiene que haber un riesgo inminente de caída, pero es que además este tipo de poda lo que ocurre es que hay que multiplica todo lo que es el riesgo a que el árbol por dentro se pudre, con lo cual las ramas se caerán con más probabilidad en el futuro. Este tipo de podas no curan al árbol, al contrario, prácticamente lo destruyen por dentro, ¿no? Que haya también, como he dicho, un catálogo de árboles singulares, como ya he dicho antes, donde haya este registro por tamaño, por historia, por protección, para evitar que ningún político o ninguna persona así, por su santa voluntad, pues diga este árbol fuera. Ese árbol está protegido por su catálogo de árboles singular. Que exista un régimen de compensación para la gente, para los promotores o para cualquier tipo de persona que quiera, que tenga o pretenda quitar arbolado, por supuesto que se le prohíba, pero si tiene que hacerlo, que haya algún tipo de compensación a cambio de tener que quitar este tipo de árbol. O sea, pagar de una forma, y aquí aparece lo que es la norma Granada. Luego os voy a contar un poco qué es la norma Granada, pero una forma de medir cuánto cuestan algunos tipos de árboles, ¿no? Aparte de plantar decenas de árboles nuevos si son árboles más sustituibles, ¿no? Que haya el alcohol que tenga una ficha técnica específica donde vea las dimensiones, los pavimentos, el drenaje, en fin, que haya también un cuadro de sanciones, no sé. La dejaremos la norma de Granada para otra vez, os voy a dejar con el ascua. No, bueno, para la temporada que viene. No, verá, es una fórmula matemática en la que se tienen en cuenta una serie de cuestiones a la hora de darle valor al árbol. En la norma de Granada existen 2 tipos de árboles. Los árboles sustituibles, que son árboles, bueno, que son más
Pero que un árbol no consiste yo quito un árbol, voy a un vivero y pongo otro árbol igual. O sea, los árboles tienen una serie de valores paisajísticos, ecológicos, sociales, en fin, que le dan valor a ese árbol. Hay árboles que son más sustituibles, que por su tamaño más estándar, donde sí se puede ir un poco a un vivero, pero si se tiene en cuenta la plantación, los cuidados del árbol, el arraigo, incluso el porcentaje de riesgo que se pierda, todo eso tiene un valor que hay que añadirlo a la hora de sustituir un árbol sustituible, o sea, un árbol relativamente nuevo, relativamente. Pero cuando hay árboles insustituibles, o sea, son árboles que por su edad, por su tamaño, por la historia, o sea, no hay dinero para pagar este tipo de arboledas. Ahí tiene que haber algún tipo de restitución, que tenga una serie de valores. Y para eso existen fórmulas matemáticas. Ajá. Ha habido varias en el tiempo porque se han ido incrementando cosas y ha ido cambiando esto. La última, VF es igual a VP por E, por IP, o sea, tiene una serie de parámetros que es curioso de la fórmula, pero viene a decir que el valor final de un árbol depende de varias cosas. Uno, el VB, que es el valor básico, o sea, el tamaño del árbol, un poco las dimensiones, lo que es la dimensión, medido o sea, el perímetro del tronco medido a partir de 1,30 metros de altura. Están los factores intrínsecos, o sea, la salud del árbol, o sea, son esos factores que dicen si es una especie rara, si es de crecimiento lento, pues es más caro que un árbol de crecimiento largo. Si el estado de salud, la estructura, el estado fisiológico, si está atacado o no atacado por plaga, por cavidades, en fin, la esperanza de vida que tiene un árbol, todo eso tiene un valor cuantificable a la hora de darle valor a ese árbol. Están los valores, los factores extrínsecos que se llama, que es el valor paisajístico, o sea, no lo mismo un árbol plantado en una plaza histórica que plantado en una urbanización o en una urbanización o en un descampado o en un polígono, un polígono industrial, ¿no? Entonces, ese valor cultural o histórico también tiene un factor económico. Está un factor nuevo que se ha aportado ahora en 2020, que es la aportación ambiental, o sea, los servicios ecosistémicos, los beneficios ambientales, la biodiversidad que alberga, la absorción de CO2, la reducción de carbono, sombra, en fin. Y ya lo último que se ha analizado es la penalización al árbol, o sea, el árbol si tiene algún factor se llama diservicio, o sea que, por la mala gestión del árbol, pues tiene una ubicación inadecuada o algo, también tiene eso. Ya está. Es decir, que esta norma Granada esto sí tiene un reconocimiento legal y jurisprudencia. Es decir, que legalmente pues se puede haber una toma unánime por los jueces que puedan tomar una sentencia y utilizarla para otra situación. Pues a ver si tenemos suerte. El campo europeo se está quedando en silencio. Donde antes el amanecer era un mosaico de cantos y vuelos bajos sobre trigales y barbechos, hoy se abre paso a una inquietante ausencia. De esta manera se podría resumir un nuevo estudio coordinado por el Consejo Europeo de Censo de Aves y que confirma lo que muchos naturalistas ya intuían desde hace años. El 77% de las aves ligadas a medios agrarios ha reducido su presencia en Europa en la última década. En 10 años, toda esta reducción. Este dato supone una voz de alarma, pues además de relacionarse con la pérdida de poblaciones, afecta de lleno a la actividad agraria, pues muchas de estas aves contribuyen al control natural de plagas e insectos, dispersan semillas y en general actúan como indicadores de la salud de los ecosistemas. El estudio, liderado por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, el Instituto Catalán de Ornitología y el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, ha desarrollado mapas que muestran la distribución de aves de medios agrarios e identifica dónde se producen pérdidas
y, en el mejor de los casos, ganancias. Este estudio mide también por primera vez cómo ha cambiado la distribución de las poblaciones de aves en cultivo, pastos y otros espacios abiertos agrarios y analiza 43 especies de aves vinculadas a los paisajes agrarios en todos los países de Europa. Entre las regiones más afectadas destacan la península ibérica, Francia e Italia, así como diversos países de Europa Central como Polonia o la República Checa. Si nos centramos aquí en la península ibérica, algunas de las especies que muestran una clara regresión son el alcaraván, otra el alcaudón común y otra la collalba rubia, que han sufrido una pérdida general, como decimos, en toda Europa. Por el contrario, hay algunas especies que, aunque existe una tendencia general negativa, han aumentado en puntos concretos. Este sería el caso de la carraca europea, que pese al escenario general, como decimos, de pérdida, muestra mejoras significativas en sectores del nordeste de la península ibérica, una mejora que puede explicarse, al menos en parte, gracias a los esfuerzos de conservación realizados. Aunque las causas del declive no se han analizado directamente en este trabajo, el equipo señala que podría tratarse de una combinación de varios factores, entre ellos uso de productos químicos en la agricultura intensiva, el abandono rural, que hace que el bosque o la matorralización del terreno gane y desplace a aves vinculadas de estos espacios abiertos, las lluvias torrenciales que pueden dañar nidos y huevos, o el aumento de la temperatura que hace que algunas aves tengan dificultades para mantener su población en el área mediterránea. Los autores defienden que la información de este estudio es clave para guiar medidas de restauración y conservación y también saber si están funcionando o no. Por ejemplo, gracias a la investigación, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza dispone de nueva información para evaluar el estado de la amenaza, por ejemplo, del alcaudón real. Los datos indican que esta especie, que se encuentra solo en la península ibérica y el sur de Francia, estaría en una categoría cercana a la amenaza, pues la información recabada muestra que no solo no se ha recuperado en los últimos 10 años, sino que hay amplias zonas donde la especie pierde presencia de forma destacada. Otro caso es el de la tórtola europea, que, como muestra este trabajo, había perdido presencia entre los años 2013 y 2022, pero gracias a una moratoria de la caza posterior, dictaminada, eso sí, desde la Unión Europea, se sabe que ha experimentado una mejora reciente y hoy en día se puede volver a cazar. Esto demuestra que las decisiones políticas pueden marcar la diferencia, para bien o para mal, en la mayoría de los casos. Volviendo a las aves agrarias, y no hay que perderlos de vista, desempeñan, como ya hemos indicado, funciones esenciales en el equilibrio ecológico, ya que controlan, como hemos dicho, plagas, dispersan semillas, actúan como indicadores de la salud de los ecosistemas, y su declive, por tanto, es también el síntoma de un campo que pierde biodiversidad. La carraca europea, que desaparece de sus territorios tradicionales, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para científicos, naturalistas y organizaciones conservacionistas debido al rápido deterioro de sus poblaciones en numerosos territorios donde hace apenas unas décadas era una especie habitual. Su espectacular plumaje azul verdoso la convierte en una de las aves más llamativas de la fauna ibérica, pero detrás de esa belleza se esconde una realidad muy preocupante: la pérdida de hábitat, la intensificación agrícola y los efectos del cambio climático están acelerando su retroceso. Ante esta situación, SEO BirdLife ha situado a esta especie como objetivo prioritario del programa Migra 26, una iniciativa que permitirá marcar 40 ejemplares con tecnología GPS de última generación para obtener datos inéditos sobre sus desplazamientos, su comportamiento reproductor y las amenazas que encuentra a lo largo de los miles de kilómetros entre Europa y África.
La desaparición de la carraca europea sería una grave pérdida para la biodiversidad ibérica, por lo que su conservación debe ser una prioridad en las políticas ambientales y en la conciencia social. Por cierto, de estas 40 carracas que se han marcado con GPS, 4 han sido marcadas en esta zona de los alrededores de la Antejuela. Por lo menos las carracas más cercanas a nosotros pues están participando en este... Uh-huh. Tenemos la suerte todavía por aquí, en los alrededores de nuestros pueblos, de esta zona, pues que tenemos la suerte, como digo, de al menos observarla cada día menos, sí, había algún par de nidos localizados que lo veíamos todos los años y este año ya lleva un par de años que no están. Pero bueno, queremos que vuelvan. Podemos ayudarle. Podemos ayudarle. Nada, pues... Es que estas especies dependen estrechamente de los paisajes agrarios tradicionales, especialmente de los sistemas de cultivo extensivos, combinados con zonas abiertas, algún arbolado disperso y la presencia abundante, como no, de insectos. Se trata de un ecosistema que ha sufrido profundas transformaciones durante los últimos años. Solo basta darnos una vueltecita por aquí, por la campiña y nos daremos cuenta perfectamente de lo que estamos hablando. Pues eso, la intensificación agrícola, eliminación de linderos, reducción de barbecho, uso masivo de plaguicidas, la simplificación del paisaje, han provocado pues una disminución progresiva de todos estos recursos de los que se alimentan todas estas aves esteparias y está dando pues al declive generalizado en toda Europa de estas especies. En el caso de la carraca, pues directamente le afecta su capacidad de reproducirse con éxito, ya que es un ejemplo donde se refleja perfectamente todos estos cambios de lo que está ocurriendo en nuestros campos. El futuro de estas aves, y no me refiero solo a las carracas, sino en general a todas las que se encuentran en estos hábitos, no depende únicamente de los expertos, sino los expertos nos ayudan con sus estudios, con sus investigaciones, a generar el conocimiento, propuestas de mejora ante problemas ambientales, pero también depende o está muy ligado a la forma en que se cultiva la tierra, se gestionan los recursos y se entiende el paisaje. Y en este sentido el mensaje es claro, aún hay margen para actuar, pero el tiempo, como los cantos, los reclamos de muchas de estas especies, empieza a escasear. Y vamos a terminar pues con un proyecto de conservación que es un ejemplo claro pues de lo que decía Carlos, a ver si podemos contribuir a que estas parejas que tú tenías localizado tiempo atrás, y esto es un ejemplo claro de cómo podemos ayudar a que al menos se asienten y que vayan a más en la zona. La carraca europea ha encontrado en las tierras de la Empordà un refugio para su supervivencia. Su población muestra un crecimiento sostenido gracias a un programa de conservación ambiental. Durante el pasado año 2025, los esfuerzos de conservación mostraron resultados alentadores. Un total de 44 parejas ocuparon las estructuras artificiales, y me estoy refiriendo a cajas nido, logrando una puesta de 209 huevos en total. De estos nacieron 151 pollos, nuevos ejemplares, lo que demuestra o representa un éxito reproductivo notable para una especie catalogada vulnerable y próxima a la amenaza, eso sí, en este territorio autonómico. En otro, pues está la categoría de amenaza, es en peligro del mayor, que necesita mayor atención. En este caso, la intervención humana ha sido clave, pues la pérdida de huecos naturales en árboles viejos dificulta, como decimos, su ciclo biológico, y mediante la colocación de 82 cajas nido en soportes eléctricos a 6 metros de altura, se compensó la falta de lugares apropiados para la puesta,
Y en esto prácticamente desde el 2000 para acá, en estos 25 años, pues ha sido la evolución de esta especie, pues ha sido sorprendente y constante. Apenas en los años 2000 se contabilizaban entre 3 y 6 parejas reproductoras en la comarca. La población poco a poco superó las 20 parejas en una década, demostrando que la instalación de cajas nidos es una herramienta determinante para frenar su posible extinción a nivel estatal. Aunque esta comarca, la Empordà, es su núcleo principal, la especie ha comenzado a colonizar nuevas áreas, como la comarca también de Osona, muy próxima, y que hace 2 años pues, se confirmó que 2 parejas criaron con éxito, que ya es un gran logro, donde no hay nada, y contribuyeron con 9 polluelos. Y hay que decir también que aunque son ocupadas estas cajas nidos por otras especies, como los gorriones o los estorninos que están ahí a lo que... Especies no invitadas. Pero bueno, aunque la especie objetivo sea la carraca, los cernicas, los primillas se pueden también beneficiar de esta medida. Pues ahora, pues sí, para terminar, pues con... no es un mirlo, pero bueno, son sus reclamos y son muy característicos, y en el momento que lo escuchamos por los campos, pues es muy reconocible. A la guarida literaria de hoy le pone voz Isabel Bono y nos lee una creación propia, un poema titulado Maruja y Tomasito. Con esta entrañable creación, Isabel Bono vuelve a transportarnos al universo cálido y lleno de recuerdos del Cortijo de los Abrigosos, un lugar de paredes encaladas, pozos y arboledas donde la sencillez de la vida en la naturaleza se convierte en escenario de emociones profundas y auténticas. En el cuento describe la relación entre la perrita y el gatito de la casa, y el amor y la sensibilidad de Isabel, su hija, cuya presencia aporta una dimensión aún más humana y emotiva a la historia. Maruja y Tomasito. Había una vez una casita de campo rodeada de olivos y presidida por un viejo pozo encalado, donde vivían 2 buenos amigos, Maruja y Tomasito. Maruja era una perrita muy flamenca y presumida, que se pasaba el día corriendo de aquí para allá, por las arenas de los Abrigosos. Tomasito era un gatito un poquito miedoso, que siempre estaba tomando el solecito en el tejado y vigilando todo lo que sucedía a su alrededor. De vez en cuando se armaba de valor y visitaba a su amiga Maruja para jugar un ratito y corretear libremente. Pero un día, al bajar por la cancela, se topó con la cara de una humana y quedó paralizado por el miedo. Los 2 se miraban sin pestañear, hasta que al fin Isabel empezó a sonreír. Esa sonrisa lo cambió todo, y desde aquel día Tomasito bajaba por la cancela cada vez que quería jugar con su amiga Maruja, o solo por ver la sonrisa de Isabel. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Moraleja: una sonrisa cambia todo.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Pues con este ambiente idílico de Los Abrigosos despedimos hoy el programa de hoy. Un programa que ha sido posible porque, como siempre, en el control anduvo Fran Lora y aquí en los micrófonos Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera poder abrazar mi mayor. Pues emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros y vosotras. Hasta entonces, queridos amigos, amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo.